febrero. El santo de hoy, de pronto ustedes muchos lo conocen. Se llama San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús es el patrono de la Ciudad de México. Es un santo mexicano. Les voy a pasar acá y les voy a contar la historia. Es una historia que toca mucho. Es el patrón de la Ciudad de México y de todos los arzobispados mexicanos. La vida de él comienza como un joven muy rebelde, de padres españoles que emigraron a México. Cuando joven era absolutamente muy rebelde. Es más, eran tan rebeldes que había una higuera en el patio de la casa de ellos, y le decían a San Felipe, le decían, una higuera que estaba seca y que no daba fruto, le van a decir, esa higuera va a dar fruto antes de que tú seas santo, porque entonces le decían que no tenía madera para santo porque era inquieto. Imagínense un niño terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él siguió creciendo y no cambiaba. Tenía como 15, 16 años y era peor aún, porque estaba en este mundo. A los 18, después de seguir tanta locura, decidió, lo metieron a un convento de franciscanos, como acá el Padre Sal. Y al entrar al convento de franciscanos se dio cuenta que no quería hacer eso, y entonces se escapó. Una noche se cogió sus cosas y se escapó. Entonces, al ver tanta rebeldía y todo, lo mandaron a Manila, en Vietnam. Y cuando llegó allá, más o menos a los 20 tenía, imagínense, como San Agustín, una vida de locura, tenía muchas mujeres, se preocupaban por los placeres del mundo, nada que cambiaba, hasta que un día lo tocó Jesús. Sintió ese vacío de que tenía todo lo material pero no tenía nada. Entonces sintió ese vacío y decidió, y tuvo esa conversión de querer cambiar y querer mejorar y querer hacer una conversación verdadera hacia Dios. Entonces se ingresó otra vez con los franciscanos, pero de ahí de Vietnam, y esta vez sí lo tomó en serio. Estudió mucho, oró mucho, fue muy penitente, mantenía su vida lo más santo posible. Había hecho lo peor de su vida y se reconocía que era un tremendo pecador, pero aún así que le echó, como dije, todas las ganas para ser santo, y se iba a volver santo, se iba a volver sacerdote. Pero antes de volverse sacerdote lo mandaron a una misión y le dijeron que él se iba a poder ordenar en la ciudad de donde él era. Entonces tenían que tomar un bote para irse para allá. Él cogió con otros hermanos franciscanos y empezó a coger. Pero había una tormenta muy grande que desvió el bote a Japón. No me acuerdo el nombre porque es bien raro. Pero la ciudad de Japón, cuando llegó a la ciudad de Japón, él empezó a predicar, pero en Japón estaban matando a todos los cristianos. Entonces él, antes de ser sacerdote, muchos franciscanos dijeron, bueno, nos vamos porque aquí no vamos a quedarnos, pero él decidió que sí se iba a quedar, iba a predicar la palabra de Dios, y ahí lo mataron, lo crucificaron y le tiraron 2 lanzas a los costados, y entonces se volvió mártir, al igual que muchos otros en esa época. Y el Santo Padre lo reconoció como patrón de la Ciudad de México. Él es un santo que nos ayuda y nos recuerda que tenemos que convertirnos, y que no importa qué tan malos hayamos sido en el pasado, sí podemos llegar a ser santos. Contar la historia también que el día que se murió, esa higuera que estaba bien seca en el patio empezó a dar fruto y creció. Entonces se le pide a él para que por su intercesión podamos tener una verdadera conversión, y esta vez sí en serio, y echarla todo. Entonces es San Felipe de Jesús. Estábamos hablando de la escala a la santidad, y hoy vamos a hablar del paso número 4, la obediencia. Voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que ha pasado hasta el momento. El primer paso a la santidad es la renunciación. Es cuando tú decides entregar toda tu vida y renunciar al mundo, porque tú te das cuenta que tu camino tiene que ser hacia Cristo. Entonces tú sacas tu corazón del mundo, y al sacar tu corazón del mundo también es necesario arrancar las raíces que habían puesto en el mundo. Al arrancar esas raíces entramos al segundo paso.
que es el paso del destierro. Al desterrarnos, nosotros es cuando dejamos de pensar en lo mundano y decidimos dedicarnos solo a Dios. Ya no tenemos en nuestras mentes cómo era nuestra vida antes en el pecado, ya no anhelamos más el pecado, sino limpiamos nuestra vida para empezar ese camino hacia la santidad. Después viene el tercer paso, que es el inicio a la vida espiritual. El tercer paso del inicio a la vida espiritual es el perdón. Reconocemos que Cristo nos ha perdonado tantas veces y que la esencia de ser cristianos es el amar, y el amar es el perdonar. Entonces, por lo tanto, perdonamos a todos y limpiamos nuestro corazón de eso y nos dejamos libres completamente del mundo. En el cuarto paso empieza la segunda etapa de la escala, que es la purificación del corazón. En el primer paso, los primeros 3 pasos, es el desprendimiento del ser del mundo. Estamos arraigados al mundo, estamos en raíz al mundo. Los primeros 3 pasos nos sacan el corazón de ahí. En estos siguientes pasos son los que más duelen, dice San Juan Clímaco, son los más dolorosos, porque es cuando vamos a empezar a pulir el corazón. Es cuando vamos a empezar a romper esas cicatrices que tenemos viejas o jóvenes o lo que haya sido, y las vamos a empezar a curar. Toda esa cosa mala que tenemos en nuestra alma la vamos a empezar a purificar y a cambiar. Y el primer paso es la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el corazón fuera, lo tenemos libre, tiene que agarrarse de algo, o si no está a la diestra sin hacer nada. El paso de la obediencia es muy importante. Y como se acuerdan, algunos llegan hasta el primer escalón y se caen al tercero. Para mí y para mucha gente el primer paso es muy fuerte, pero este es otro paso que es muy fuerte, la obediencia, porque dice San Juan Clímaco que la obediencia es el inicio a la humildad. Tú no puedes llegar a la humildad sin la obediencia. Esto es muy importante de que lo mediten ustedes. La obediencia es el inicio a la humildad. Por el otro lado, la desobediencia es lo que agarra el orgullo y es lo que te condena más. La desobediencia, este paso es se necesita pasar este paso para poder llegar a la santidad y mucho más para llegar al cielo. Tú no puedes llegar al cielo sin este paso, no puedes. Por lo contrario, la desobediencia es ese orgullo que te da el demonio, y el orgullo es eso como la polilla. La polilla llega y se come las casas. ¿Sí saben la polilla? Pues la desobediencia es la polilla de nuestras almas. No importa cuánta virtud tú tengas, cuántos dones tú tengas, qué tan bueno orándose, si eres desobediente, esa es la polilla que pone el demonio para comerte a ti mismo. ¿Y qué pasa cuando una casa ha estado mucho tiempo infestada de polilla? Se cae. Entonces, eso es lo que nos dice la polilla. Otra cosa, la obediencia. Tiene 3 cosas que San Juan nos dice que debemos meditar. La obediencia es el sepulcro de la voluntad. El sepulcro de la voluntad. La obediencia es el hacer lo que te dicen sin preguntar por qué. Y todos tenemos que ser obedientes a alguien. Todos. Primeramente a Dios. Pero Dios nos deja a gente por encima. Y por esa obediencia a Dios y a Cristo es que tenemos que ser obedientes a la iglesia, que está acá para guiarnos. Tenemos que ser obedientes a nuestros padres, a nuestros superiores. Y la clave de esto, nos dicen, es que tenemos que imitar a 2 personas. ¿Saben cuáles son los 2 ejemplos más grandes de obediencia que han habido? Uno ya se lo sabe. Jesús. Cristo. Jesús y María. Sí, señor. 2. La obediencia es el imitar a Jesús. Y vamos a ir a Mateo 26:39. Mateo 26:39.